Bien, mis hermanos, continuamos entonces con la clase de los atributos de Dios y vamos a pasar rápidamente a este atributo que está en la diapositiva, que está directamente relacionado con el anterior. Acabamos de hablar acerca de la perfección de Dios. Y la perfección significa que Él no cambia, Él no necesita mejorar ni puede disminuir. Y eso precisamente es la inmutabilidad, que Dios no cambia, que Dios es inmutable. Esto que parece también sencillo de entender tiene profundas implicancias en nuestras vidas principalmente, en el hecho de nosotros entender, meditar en la inmutabilidad de Dios. Nuestras vidas deberían ocupar mucho más tiempo en pensar en eso, para que también nosotros pudiéramos vivir en paz, en seguridad, ser sobre todo en este tiempo, con mayor razón, donde más se necesita personas que puedan transmitir paz, que puedan transmitir tranquilidad. Nosotros que conocemos a un Dios que no cambia, deberíamos ser las personas más seguras y más tranquilas. Que Dios es inmutable quiere decir que Él nunca cambia en sus atributos o consejos. Dios no crece, Dios no evoluciona, Dios no mejora y tampoco puede disminuir, porque Él ya es perfecto, como lo estábamos diciendo recién. Él no puede disminuir y deteriorarse, no puede retroceder, porque no sería Dios, porque solo Dios es perfecto y solo Dios entonces es inmutable. Lo que Dios es, Él ha sido siempre y será para siempre. Él no cambia de opinión o anula uno de sus decretos. Acabamos de decir que su palabra es perfecta, entonces Él no necesita retractarse de su palabra, no necesita hacer un fe de ratas. Esto es muy, muy importante porque estamos diciendo entonces que la Biblia no necesita actualizaciones o correcciones. Si nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto, su palabra es perfecta y también es inmutable. No necesita cambiar con los tiempos, no necesita actualizarla porque ha cambiado el mundo, porque han cambiado las formas de pensar. Es que estamos en el siglo XXI, hay que cambiar la forma de pensar, hay que hacerle cambio a la Biblia. No, mi hermano, porque la Biblia no fue inspirada por hombres, que somos cambiantes, que somos imperfectos, sino que fue inspirada por el Dios perfecto e inmutable. Mire lo que dice Malaquías 3:6. Esto es hermoso, realmente. Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Qué tremendo. Dios mismo está diciendo que Él no cambia, que Él es el mismo, que Él no va a cambiar según circunstancias, según opiniones humanas, sino que Él mantiene su misma esencia. Él sigue siendo misericordioso, Él sigue siendo bondadoso. Podemos estar seguros de quién es nuestro Dios, de su bondad y de su misericordia. Cuando usted lee la Biblia y ve a un pueblo de Israel que una y otra vez se rebelaba contra Dios, que una y otra vez fallaba, y veía a Dios que con amor una vez más los traía y nunca los abandonó, nunca los dejó, usted puede confiar que ese mismo Dios amoroso y bondadoso es el que está trabajando en nosotros, porque Dios no cambia y Él tiene paciencia con nosotros. Él no quiere que nosotros nos desviemos, nos alejemos, por supuesto, porque no nos conviene. Pero podemos dudar de nosotros, pero nunca podemos dudar de Él. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable y por esta razón no hemos sido consumidos. Por esta razón nuestra salvación es segura, porque el que prometió no cambia. No va a cambiar de opinión mañana de lo que dijo hoy día, porque Él es inmutable. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. No hay nada en Dios que parezca que Él va a cambiar, que Él va a ser diferente, que el día de mañana Dios pueda decidir en realidad ya no salvarnos, en realidad ya no seguir obrando en nuestras vidas. Estos atributos, como ya lo he dicho en otra oportunidad, se van sumando perfectamente. Uno y otro se van traslapando porque es Dios mismo en su perfección.
Por ejemplo, al decir que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, nosotros podemos entonces estar seguros en su obra. Y por eso el apóstol dice en Filipenses 1:6, cuando dice: estoy persuadido de esto, que el que comenzó la obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque Él es el mismo, porque Él no cambia, porque Él no va a variar en lo que está haciendo, Él no abandona su obra. Y esto debe traer para nosotros un tremendo gozo, debe ser motivo de alegría y de descanso. Jesucristo mismo, a quien nosotros llamamos que es nuestro gran Dios y Salvador, como lo analizábamos el martes. Hebreo 13:18 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esta es otra demostración de la deidad de Jesucristo, porque solamente Dios es perfecto y solamente Dios, por lo tanto, es inmutable. Solamente Dios no necesita cambiar, no necesita mejorar, ni puede retroceder. ¿Cómo pues dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Porque Jesucristo es Dios, porque Jesucristo es la encarnación del Dios invisible. Por lo tanto, Él es Dios perfecto, Dios inmutable. Y por lo tanto también podemos estar seguros de nuestro sumo sacerdote. Él es el que intercede delante de Dios por nosotros. Y si Jesucristo es inmutable, si Jesucristo no se va a cansar, no va a cambiar, no va a envejecer, entonces podemos descansar porque tenemos un sumo sacerdote que es perfecto, que es seguro. Podemos descansar en su obra de intercesión, en su obra de clamor por nosotros, por nuestras almas. ¿Qué salvación más segura tenemos? Porque tenemos un Dios que es perfecto y es inmutable, porque tenemos un Dios que no cambia. Y como Él no cambia, entonces nosotros podemos descansar. Sus designios son inmutables. Lo que Él determina hacer, eso Él mantiene, Él no cambia. Primera de Samuel 15:29 dice lo siguiente: además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Como le decía, la perfección y la inmutabilidad de Dios son dos atributos que se unen profundamente. Y por cuanto Dios es perfecto, Él no necesita arrepentirse, no necesita hacer una cosa y después otra. Él no determina: voy a hacer al hombre a mi imagen y a semejanza, y después de hacerlo dice: oh no, debía haberlo hecho así, debería haberlo hecho de otra manera. Porque Él, cuando Él determina hacer algo, lo hace como Él quiere. Y Él no cambia. Ahora, claro, algunos pueden decir: pero la Biblia en algunos pasajes dice que Él se arrepiente. Él dice que se arrepintió de haber hecho al hombre y que envió entonces el diluvio. Ese es un pasaje que en realidad lo que nos quiere expresar es el dolor del corazón de Dios. Pero en el mismo pasaje nos damos cuenta que Dios no destruye su creación, porque Él no cambia. ¿Qué es lo que hizo Él? Preservó a su creación, en Noé. Si no fuera porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, Dios habría barrido con todos. Habría hecho desaparecer a toda la humanidad y hubiese hecho otra creación. ¿Se ha preguntado usted por qué Dios no hace eso? ¿Por qué Dios no simplemente se rinde con el ser humano y crea a otros seres mejores que nosotros? Porque Dios no cambia. Como Él dice: por esto no habéis sido consumidos. Porque Él es inmutable. Y si Él ha decidido amarnos, su amor no va a cambiar. Si Él ha decidido mostrar en nosotros su gracia no va a cambiar. Porque Él no es hombre para que se arrepienta. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Esto nos habla que las promesas de Dios son inmutables, que lo que Él ha prometido no va a cambiar. Si Él prometió salvarnos, así lo hará. Si Él prometió estar con nosotros, así lo hará. Si Él prometió sostenernos, nos va a sostener. Él lo hará porque Él es inmutable, dentro es su naturaleza. Él no puede cambiar porque Él es perfecto. Y por supuesto, si Él es inmutable, su palabra también es inmutable.
lo que Él ha dicho. Salmo 33:11 dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Ya lo habíamos dicho, adelantado un poco. No necesitamos actualizar la Biblia, no necesitamos hacerle una revisión y poner textos, digamos, acordes al pensamiento actual. No, no es así. El pensamiento actual tiene que sujetarse al pensamiento eterno de Dios, porque como Jesucristo mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aquí nuevamente vemos lo que habíamos hablado de la deidad de Jesucristo. ¿Cómo puede Jesús asegurar algo que solamente es atribuible a un Dios inmutable? Que solamente es atribuible a Dios. Solo Dios tiene la capacidad de hacer que su palabra se mantenga para siempre, porque Él es perfecto y es inmutable, porque su palabra es inmutable, su palabra no se deteriora, su palabra no se agota, su palabra no necesita actualizaciones, como estábamos diciendo. Solo Jesucristo, si Él es Dios, puede llegar a decir esto: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Dios es inmutable. Y si Dios es inmutable, nuestro corazón puede descansar. Nuestro corazón puede dormir tranquilo, porque Él comenzó una obra en nosotros y Él la terminará, porque Él no cambia. Y mire lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní a sus discípulos, en la noche en que iba a ser entregado. Les dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Está diciendo que Él es como Dios, confiable. ¿Y por qué podemos confiar en Dios? Porque Dios es inmutable, porque Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre, porque Dios no cambia, porque Dios no miente, porque Dios no se arrepiente, porque su palabra permanece. Y Jesucristo dice, ¿creéis en Dios? ¿Tienen la confianza puesta en este Dios inmutable? Tengan confianza también en mí, porque yo también soy el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si nosotros creyéramos en un Dios que puede cambiar, un Dios que necesita mejorar, un Dios que tal vez puede disminuir, estaríamos en serios problemas. No podríamos confiar en esta promesa de Jesús. No tendríamos ninguna garantía. Si Dios no fuera inmutable, podríamos decir que tal vez algo pase en el futuro, o algo pase en nuestra historia personal y lo que Jesús prometió no se cumpla. Tal vez nosotros podamos estorbar con nuestras obras, con nuestras malas obras, tal vez con nuestra voluntad, fallemos en algo y entonces no alcancemos a estar en las moradas eternas. Pero gloria sea a Dios, porque nosotros creemos en un Dios que no cambia, en un Dios que es inmutable. Por eso Él nos dice, confíen en mí, crean en mí, porque voy a preparar lugar para ustedes. Y dice, y si me fuere, si yo voy y preparo lugar para ustedes, voy a venir otra vez y los voy a tomar a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En todo esto que Jesús habla, gloria a Dios por eso, nada tiene que ver con lo que nosotros hagamos. Nada tiene que ver con lo que nosotros logremos. Todo tiene que ver con lo que Él hace y con lo que Él hará, con lo que Él ha prometido. Y si nuestro Dios es inmutable, entonces nosotros podemos descansar, porque sus promesas no fallarán, no cambiarán. Por esto podemos creer en Él y podemos hacer que nuestro corazón no se turbe. El mundo está turbado, el mundo no sabe hacia dónde mirar para poner descanso a su ansiedad, a su angustia del futuro, de lo que ha de venir, de lo que va a pasar. Nadie puede predecir lo que va a suceder mañana, nadie puede decir cuándo se va a acabar esta pandemia. Tratamos de buscarle un final feliz, pero nada podemos asegurar. ¿Por qué? Porque todo cambia, porque todas las cosas cambian. Cambia la política, cambia el clima, cambia
los pensamientos, las filosofías, pero hay alguien que no cambia. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Con mucho respeto para Mercedes Sosa, decirle que se equivocó en su letra, en aquella canción que cantaba, que en realidad creo que es de otro autor, Patricio Manz. Que decía, todo cambia, pero no cambia mi amor. No, la verdad es que debo decirle, hay alguien que no cambia. Hay alguien que nunca va a cambiar y por eso nosotros podemos descansar. Y por eso nosotros podemos estar tranquilos. Y usted y yo, mi hermano, debemos decirlo. Que nuestro Dios no cambia. Que su amor no cambia. Y por eso nosotros podemos tener paz. Porque nuestro Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Salvador. Nuestra alabanza es para Él. Porque aunque cambie todo, aunque cambie nuestro país, aunque cambien las situaciones políticas, económicas, eso no debe angustiarnos a nosotros, mi hermano. Porque las promesas de nuestro Dios son tan firmes que nada de lo que suceda en este mundo las puede mover, las puede cambiar. Y si Jesucristo dijo que Él iba a preparar lugar para mí, entonces yo puedo descansar. Recuerdo una canción que cantaba con mi papá cuando era pequeño y dice, puedo confiar en el Señor, que me va a guiar. Puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar que una mansión Cristo me dará. Qué hermosa canción. Pero mi hermano, si nosotros no hablamos de los atributos de Dios, si yo no hablo de la inmutabilidad de Dios, no medito en ella, puedo cantar esta preciosísima canción sin tener idea de lo que estoy cantando, sin tener ningún significado real para mi vida, ser meras palabras de pensamiento positivo, de consuelo, de descanso, pero que no logran hacerme realmente descansar. Pero cuando yo conozco un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que es perfecto, entonces lo canto con todo mi corazón y realmente expreso desde lo profundo de mi ser, puedo descansar que una mansión Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor. ¿Por qué puedo confiar? Porque Él es inmutable, porque Él no cambia, porque Él es perfecto, porque Él no miente, porque Él no se arrepiente. Porque Él una mansión me dará. Bendito sea nuestro Salvador por su inmutabilidad. Y el último atributo que vamos a ver esta noche es que nuestro Dios es grande. Aguánteme un poquitito más porque esto es tremendo. Vuelvo a decirlo, parece tan sencillo. Y decir Dios es grande. Sí, por supuesto, si Dios es grande. Mi hermano, meditemos un poquitito. ¿Qué significa? ¿Qué implica decir Dios es grande? Salmo 86:10 dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Solo Dios es grande. Solo Dios es incomparable. Cuando hablamos de que algo es grande, estamos diciendo que obviamente lo ponemos en comparación con otra cosa. Porque el grande tiene que ver con una medida. Cuando los niños se comparan uno con otro, dicen, no, yo soy más grande. Mi Laurita siempre está diciendo, yo estoy grande, papá, míreme, estoy grande. Queriendo decir que respecto al Juan Pablo, que es más pequeño, o respecto a lo que ella era antes, ella es más grande. Cuando nosotros decimos que Dios es grande, no estamos diciendo que Dios es más grande que cualquier cosa. Como si hay algo que fuera comparable a Dios. Estamos diciendo que Dios es grande, estamos diciendo que Él es incomparable, que Él es el más grande de todos. Que por eso el Salmo dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios, porque solo Dios es grande. Hay un solo Dios y Él solo es grande. Todos los demás seres y cosas son totalmente dependientes de su bondad y de su fuerza. No hay ángeles, no hay hombres, no hay criatura alguna que se pueda comparar con nuestro Dios. La grandeza de Dios es tan infinita que no tiene
igual. Eso es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos dice que Dios es grande y si Él es el más grande, Él es el único que merece entonces nuestra alabanza y nuestra adoración. ¿Le ha pasado que usted a lo mejor, no sé, admiraba una cosa y después se encontró con algo mejor que eso? Dejó de admirar lo que admiraba antes porque encontró algo mejor. Qué sé yo, tenía un auto y encontraba que su auto era espectacular y era lo mejor, y después Dios le permitió cambiar su auto, tener uno mejor, y ya mira al otro y dice, bueno, en realidad no era tan espectacular como yo decía en ese momento, porque este otro es mejor. Bueno, Dios es incomparable en grandeza, Dios es tan grande que Él es el único que merece alabanza y admiración, nadie más. Por lo tanto, nosotros decimos que a Él solo rendimos la alabanza, porque Jehová es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses. Si el ser humano puede imaginar dioses, no hay ninguno comparable en la imaginación del ser humano, no hay ninguno comparable al único Dios verdadero. Mire lo que dice la Biblia, Primera de Crónicas 29, 11 y 12, dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. ¿A quién vamos a admirar y alabar como el grande? ¿Quién puede ser más grande que nuestro Dios? Esto tiene profundas implicancias, insisto, porque vivimos en una sociedad y tenemos corazones que tienden a admirar a personas, a admirar a veces a otros países, a futbolistas, qué sé yo, a artistas, como personas grandes. Hablamos de los grandes, pero cuando leemos la palabra de Dios y decimos, tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos, cualquier otro queda pequeño, como nada, delante de la majestad de Dios. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Por lo tanto, nosotros decimos que no hay grandes hombres o mujeres de Dios en las Escrituras, ni en la iglesia, ni en la historia, ni en ningún lugar. Solamente hay hombres y mujeres débiles, pecadores e infieles, en manos de un Dios grande y misericordioso. Por eso nosotros no debemos prestar adoración, admiración a ninguna persona, ni a un pastor, ni a una persona siquiera de la Biblia. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que la Biblia los retrata tal cual eran. Va a ver a un Moisés asesino, va a ver a un David asesino y adúltero, va a ver a un Pedro que da la espalda, que traiciona. Va a ver a un Pablo que fue un asesino. La Biblia no habla de grandes hombres. La Biblia habla de hombres pecadores e infieles, pero en manos de un Dios grande y misericordioso. Por eso no cabe la admiración entre nosotros, por eso no tiene sentido que hayan hombres que se levanten como los grandes siervos de Dios. ¿Qué somos nosotros delante del Dios que es excelso sobre todos? Si la iglesia levantara su mirada y reconociera la grandeza de Dios, miraría todo el resto y se daría cuenta que ni el más brillante de nosotros es comparable a la grandeza de nuestro Dios. El conocimiento de su grandeza produce en nosotros un temor reverente. Daniel 9:4 dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel estaba en Babilonia, en un reino, el más grande de su época, lleno de hermosura. Estaba en la élite de la élite, podríamos decirlo, y además servía al rey de Babilonia, pero él no se admira de esto, sino que él dice, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido. ¿A quién temía Daniel? Daniel temía al único que merece ser temido. Porque Él es grande, nuestro Dios es grande. Segunda de Crónicas 26 dice, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista?
porque nuestro Dios es grande. No hay rey, no hay reino que pueda compararse a la grandeza de nuestro Dios, y esto debe hacer que nosotros temamos a Dios. La iglesia muchas veces teme a lo que pueda pasar en la política, vuelvo a decirlo, teme a lo que vayan a hacer algunos reyes, presidentes en este caso, a lo que puedan hacer ciertas personas. ¿A quién debemos temer nosotros? ¿A quién realmente nosotros debemos mirar y tratar de agradar? ¿A los hombres que son débiles, que un virus puede acabar con su existencia de la noche a la mañana? ¿O temeremos a aquel que es sobre todo, aquel que está sobre todos los reinos, aquel que es Dios en los cielos y en la tierra? A Él debemos temer, porque nuestro Dios es Dios grande. Y este conocimiento de la grandeza de Dios también inspira nuestra alabanza. Los salmos son alabanzas y adoración a nuestro Dios, cánticos escritos para engrandecer el nombre de nuestro Dios. Dice lo siguiente, Salmo 104:1. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y magnificencia. David explota en alabanza y dice, bendice, alma mía, Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué debemos bendecir a Dios? Porque Él se ha vestido de gloria y de magnificencia, porque no hay otro Dios como nuestro Dios, porque no hay nadie tan grande como Dios. Por eso le alabamos. Esa sola razón debería hacernos alabarle cada día, por su grandeza, por su majestad. Nosotros muchas veces alabamos a personas que tienen ciertos méritos y que les llamamos grandes, vuelvo a decirle. Pero si nosotros conociéramos al más grande de todos, no le daríamos alabanza a nadie más que a nuestro Dios. Salmo 145:3 dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. ¿Por qué? Porque Él es grande y su grandeza es inescrutable. Esto es tremendo, mi hermano. Porque no estamos hablando de un Dios que es grande en comparación a, a las ideas humanas, sino que dice que su grandeza es inescrutable. ¿Qué significa esta palabra? Que de seguro a lo mejor muchos no la han escuchado nunca, porque se usa muy poco. Porque precisamente inescrutable significa que no puede ser averiguado o comprendido. Miren lo que está diciendo la Biblia. La Biblia dice que la grandeza de Dios es tan grande, valga la redundancia, que ni siquiera puede ser averiguada o comprendida. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al cual adoramos. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Un Dios cuya grandeza ni siquiera somos capaces de llegar a medir, llegar a averiguar, a comprender. Es tan grande que jamás podremos comprender su grandeza. ¡Qué tremendo es esto! La grandeza de Dios debería hacernos caer de rodillas ante Él y adorarlo simplemente porque Él es grande. Vuelvo a decir, iglesia amada, a veces tememos tanto a los hombres, tememos tanto a las circunstancias, porque dejamos de mirar quién es nuestro Dios. El pecado de Israel fue ese en el desierto. Temieron a los gigantes que habían en la tierra de Canaán, temieron a las ciudades fortificadas, y por esa causa estuvieron 40 años vagando en el desierto, porque temieron a unos pequeños al lado del más grande, cuya grandeza es inescrutable. Y siento que la iglesia, en cierta manera, vuelve a pecar de la misma manera, temiendo a las circunstancias, temiendo a un presidente que dice que va a hacer esto o esto otro, temiendo a la situación política en el mundo, y dejando de mirar a aquel que es todopoderoso, aquel que es grande, que es mayor que todo, aquel que gobierna sobre todas las cosas. Si la iglesia entendiera esto, dejaría de estar atrinchada, escondida, con miedo. No vaya a ser cosa que me quiten esto. A veces es tan triste ver a la iglesia peleando por un par de migajas de leyes que hay, que tenemos que defender esta o esta otra ley. ¿Por qué tengo que defender esta o esta otra ley? Perdóneme, mi hermano. Yo creo que nosotros debemos defender la palabra de Dios, debemos exponer la palabra de Dios, y es Dios quien defiende a su pueblo. Es Dios quien nos defiende. Es Dios quien nos sostiene.
La grandeza de Dios no tiene comparación. Concluyendo, para ir terminando, mis hermanos. Dios es supremo. Dios es incomparable. El Dios de la Biblia, el Dios que nosotros decimos adorar, es de tal grandeza que no puede ser ni siquiera comprendida. Es de tal perfección que no podemos llegar a compararlo con algo, porque solo Él es perfecto. No hay otro ser, no hay otra creación que sea perfecta como nuestro Dios. Toda su obra es grande y perfecta, y solo Él es inmutable. Esto está dentro de los atributos que llamamos incomunicables, porque no hay nadie tan grande como nuestro Dios, nadie tan perfecto como nuestro Dios, nadie inmutable como nuestro Dios. Solo Dios es inmutable, solo Dios puede permanecer igual para siempre, porque Él no necesita cambiar. Y quiero insistir, y si algo se va a llevar en su corazón de todo lo que hemos hablado, quisiera que fuera esto, que necesitamos ocupar tiempo en meditar quién es nuestro Dios, en meditar en quién es el Dios al cual nosotros decimos adorar. Porque un pecado muy frecuente del ser humano y de la iglesia, quisiera decirlo así, es pensar que Dios pudiera ser como uno de nosotros. Es pensar que Dios pudiera cambiar de opinión. Es pensar que Dios pudiera abandonar su obra. Es pensar que Dios pudiera de alguna forma dejar de ser el que gobierna todas las cosas, dejar de tener el control de todas las cosas, dejar de ser el más grande sobre todo lo creado. Salmo 50, 21 dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Pensabas que yo era como tú, dice Dios, hace este reclamo al pueblo de Israel. Tú creías que yo podía cambiar, que yo podía ser movido por las circunstancias. Pensabas tú que yo iba a abandonar mi obra, pensabas tú que yo iba a renunciar a lo que hago o que mi obra podía fallar, que de alguna manera el diablo podía oponerse, el hombre podía oponerse. ¿Quién puede oponerse a un Dios que es perfecto, a un Dios que es inmutable y a un Dios que es grande sobre todas las cosas? Díganme, ¿quién puede? ¿Quién puede hacerle frente a este Dios? ¿Quién puede estorbar su camino? ¿Quién puede estorbar sus proyectos? Nadie, nadie puede. Por lo tanto, es un pecado pensar que Dios es como nosotros. Nosotros podemos fallar, nosotros podemos ser estorbados, nosotros podemos ser frustrados. Usted tiene planes para el próximo año, tenía planes, a lo mejor vino la pandemia y los planes fueron estorbados. No se pudo hacer lo que usted quería. Pero Dios no es como nosotros. Dios es grande, Dios es perfecto. A Dios nadie lo puede detener. Si Él dijo que va a hacer una obra, la completará, la hará. Y eso es maravilloso. Para terminar, quisiera compartirle lo que dice un teólogo muy recomendado, si tiene la oportunidad de buscar y leer sus textos. A.W. Pink dice: un Dios cuya voluntad puede ser resistida, cuyos designios pueden ser frustrados y cuyos propósitos pueden ser derrotados, no posee derecho alguno a la deidad y, lejos de ser objeto digno de adoración, merece solamente el desprecio. Un Dios que puede ser frustrado en sus planes, en su voluntad, que puede ser resistido o que pueda ser derrotado, no merece el ser llamado Dios. Lejos de ser admirado, debe ser despreciado. ¿Cuál es el Dios que nosotros tenemos? ¿Es un Dios que pueda ser frustrado? ¿Es un Dios que pueda ser detenido? ¿Es un Dios que a lo mejor el diablo le pueda doblar la mano? ¿Que el diablo puede estorbar sus planes? ¿Es un Dios al cual el hombre puede cambiar las circunstancias y hacer que su evangelio no sea predicado en toda la tierra como Él dijo que sería? ¿Ese es el Dios que tenemos? Porque ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios perfecto, es un Dios santo, es un Dios grande, es un Dios que no cambia. Terminemos. Esto lo entendió
Nabucodonosor, rey de Babilonia, de uno de los imperios más grandes que ha tenido la historia de la humanidad. Él tuvo años de locura por causa de su propia grandeza. Dice la Biblia que él creyó ser grande por causa de su posición como rey de un imperio tan vasto, tan próspero como fue el imperio babilónico. Y luego de sus años de locura, de haberse transformado prácticamente en una bestia, Dios le permite retornar la cordura y escribe lo siguiente: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, es siempre eterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ese es el Dios al cual nosotros alabamos, mi hermano. Ese es el Dios al cual nosotros decimos venir a alabar a este lugar. Ese es el Dios en el cual nosotros tomamos nuestra Biblia y decimos: vamos a leer la palabra de Dios. Ese es el Dios al cual usted, cuando está en su cuarto, dobla sus rodillas y ora. Ese es el Dios al cual ora. Un Dios que no puede ser resistido, un Dios que hasta los reyes más grandes llegan a temblar porque saben que solo Dios es digno de temor y de admiración, porque Él hace según su voluntad, porque no hay quien detenga su mano, ni siquiera el diablo, ni siquiera la política, ni ninguna circunstancia, ni el virus, ni nada. Nada puede detener la mano de Dios. Y no hay quien le diga a Dios: ¿qué es lo que haces? Mi hermano, vuelvo a decir, parece muy sencillo decir Dios es inmutable, Dios es perfecto, Dios es grande. Pero las implicancias que tiene esto deberían transformar nuestro corazón, deberían transformar nuestra vida, deberían transformar la forma en que caminamos, en la forma en que nos relacionamos, en la forma en que hablamos. Mi hermano, ¿cuánto quisiera que la iglesia volviera a esta meditación profunda? Porque entonces podríamos dar respuesta a un mundo que está inquieto. Y hablo precisamente de mi país, de Chile, un país que está inquieto. Vienen las votaciones, viene el tiempo de que van a haber cambios. Ya se votó por un cambio constitucional y ahora vamos a hablar acerca de cambios respecto a las leyes puntualmente. ¿Cómo responderemos nosotros? ¿Con miedo? ¿Con angustia? ¿Porque vendrá tal persecución o tal cosa? ¿O reaccionaremos como debemos hacerlo? Siempre en alabanza y en confianza a un Dios que es grande y poderoso y que es nuestro Dios. Que nadie lo puede detener, que nadie lo puede resistir. Dios hace nulo el consejo de las naciones. ¿Por qué vamos a tener temor? ¿Por qué vamos a tener miedo? Nosotros, al contrario, en vez de tener miedo, debemos ir y exponer la palabra de Dios y hablar la palabra de Dios delante de reyes, como dice el salmista, delante de toda persona. Es que se van a burlar, se van a reír de nosotros. ¿Cuál es la novedad? Si Jesucristo dijo que se iban a burlar de nosotros. Pero la palabra de Dios es perfecta, pero la palabra de Dios no cambia y la palabra de Dios permanece para siempre. Se podrán burlar ellos, pero esos burladores que son hoy, mañana ya no son. Aquellos que se burlan hoy, mañana pueden perecer, pero la palabra de Dios va a permanecer. Y Dios está detrás de todo esto y delante de todo esto, por sobre todo esto, en medio de todo esto. En Él somos, en Él vivimos. Dios está en todo lugar. A Dios no se le ha pasado por alto ninguna cosa. Él está haciendo su obra perfecta. Entonces a Él nosotros vamos a servir y alabar con todo nuestro corazón. Mi hermano, que el Señor lo bendiga, que el Señor lo fortalezca. Y vuelvo a repetir, meditemos en estas tremendas atributos de nuestro Dios. Que Él es perfecto, que Él es inmutable y que Él es grande. Nos estamos viendo este domingo, entonces el Señor les bendiga.